Ok, bueno, pues buenas noches o buenas tardes o buenos días, dependiendo del meridiano patrón donde vivan. Vamos a dar comienzo con esta charla introductoria. Vamos a abrir vamos a compartir pantalla. Ok, esperando que ya la vean, ¿no? Esta es la convocatoria, ¿verdad? Que es el que el Colegio Internacional de Teurgia y Astrología cita para el día hoy, jueves de 4 de enero a las 19 horas con quién sabe cuántos minutos, unos 5 minutos, una charla introductoria donde se presentarán los requisitos para pertenecer al colegio, cómo participarán dichos candidatos y se enunciará el objetivo y temas de estudio. ¿Sí? Ok. Entonces, una invitación por parte de un servidor. Bien, este colegio, ¿cómo surge este colegio? En estos tiempos actuales, con transformaciones continuas del pensamiento más integral y holístico, que repercute en la ciencia, en el arte y en la cultura general, surge el Colegio Internacional de Teurgia y Astrología como una herramienta para comprender estos cambios sustantivos en la humanidad. O sea, no es otra cosa más que enfrentarnos a estos tiempos actuales, tiempos modernos, donde surgen muchas situaciones novedosas o algunas de ellas con rompimiento de lo clásico, de lo tradicional, ¿sí? Que ocurre en todos los niveles, no solamente en la parte científica, tecnológica, sino también a nivel político, religioso, etcétera, todos los niveles en los cuales está inmerso los seres humanos. Pues ahí surge el colegio como una vía más para comprender esta, pues esta situación humana, ¿verdad? Este colegio se une a los ya existentes dentro de nuestra red GFU para promover mejores individuos para la sociedad mediante la cultura acuariana que se pretende en el mundo, ¿sí? Una fraternidad universal. Y los otros colegios que ya existen actualmente en esta institución cultural mundial, como es la red, pues está el Colegio Internacional de Profesores de Cosmología, que pienso que yo que es el primero que se organiza en una forma muy integral, muy amplia y a nivel, no solamente nacional, sino internacional, ¿verdad? Y no me refiero a estos tiempos actuales, sino creo que desde que se fundó la institución, ¿sí? El maestro Laferrier puso mucho énfasis en lo que es la astrología. Igualmente el maestro Estrada, no había día que no platicara sobre lo que es esta ciencia de los cielos. Después ya se recibió el apoyo del el COIPI, bueno, lo que es el yoga en sí, en los años 60 y finales de los 60, donde se organizó esto del yoga, ¿verdad? No como, no institucionalmente, sino más bien como unos grupos que apoyaban mucho al maestro Estrada en ese sentido. Entre ellos, por ejemplo, estaba el entonces reverendo Gagpa, Anita Montero, que en una ocasión el maestro Estrada eh, mencionó cómo es posible que esta hermana, Anita, en la postura de Sarvangasana,
marque Padmasana, ¿sí? Para los que no sepan cómo es eso, o sea, Sarvangasana es el cuerpo erguido, ¿verdad? Pero apoyado en el cuello, ¿sí? Pero con esa postura hacer el loto completo, o sea, hacerlo ahí, no desde abajo, sino ya arriba, hacer el loto completo, ¿verdad? Eso solamente, bueno, lo hacía el reverendo Anita, que en ese tiempo eran nada más 4 gatas, ¿verdad? José Marcelli, esta Anita Montero, Carlota Castañeda y José Marcelli. Bueno, ya lo mencioné ya. José Rafael Estrada. Eran los únicos 4 gatas que existían. Entonces, entre ellos, Anita fue la que instituyó los grupos llamados primero, segundo, tercero, cuarto. Hasta hizo las ilustraciones, las que se pegaban en los institutos de yoga. Y así también está el Colegio de Artes Marciales, el Colegio Internacional, Internacional de Nutrición y Vegetarianismo, el Colegio CARIS, Colegio de Ciencias Sagradas, el Colegio de Emprendedores y la Agrupación Mundial de Cosmología, que tiene su sede en Estados Unidos, abarcando Puerto Rico, Canadá, México, es mundial también. Entonces aquí hay, por lo menos hay dos, tres que se van a relacionar con, o casi todas se relacionan con la astrología, ¿sí? El COIPCO, la Agrupación Mundial de Cosmología, Ciencias Sagradas, que también incluye astrología, y este nuevo colegio que es Teurgia y Astrología, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo de este colegio? Este colegio tiene como objetivo el estudio y comprensión exo y esotérica del universo y de sus emanaciones cósmicas, basándose en la tradición filosófica, hermética, espiritual e iniciática, para aceptar y saber de la existencia de realidades ocultas detrás del mundo material tangible, ¿sí? O sea que no es únicamente el estudio así subjetivo de las cosas y de las cosas también materiales, sino también de la parte más interna del ser humano. Sí, no solamente me refiero al alma, al espíritu, sino a otras situaciones más que emanan también precisamente de este mundo en que vivimos, ¿no? Como sería la parte divina o más allá de eso, ¿verdad? ¿Sí? Y más que nada, sobre todo, a aplicarla en el ser humano. Cómo aplicar ese conocimiento que vamos a tener en nuestra vida diaria, ¿sí? A través del estudio, de la investigación. Como dice aquí, el propósito individual, o sea, la parte individual, la parte de la persona, ¿sí? Si tendremos como propósito individual la concreción del trabajo del mejoramiento filosófico del ser humano en prácticas iniciáticas y de algunos rituales sencillos, pero sin embargo de una gran trascendencia espiritual e iniciática, ¿sí? Entonces, en la forma individual, vamos a realizar pues, una serie de estudios, investigaciones, prácticas, ¿sí? Tanto tradicionales como contemporáneos, tanto del Oriente como del Occidente, etcétera, ¿sí? Rascarle por ahí, investigar por ahí, buscar esa aplicación en los seres humanos y sobre todo darle un toque iniciático, ¿verdad? Algo trascendente, algo que vaya más allá de lo convencional, que no sea meramente estudio teórico, ¿verdad? Sino también algo que sea práctico, algo que nos pueda ser de utilidad como seres humanos en este entorno social en que vivimos. ¿Cuáles son los requisitos para pertenecer al colegio?
Son muy sencillos, muy simples los requisitos, ¿sí? Uno, ser responsable, respetuoso, leal y servicial. Eso yo creo que sí lo cumplimos, ¿verdad? Dos, ser estudioso, investigador, analítico y ético. También yo pienso que es un requisito sencillo. Tres, ser disciplinado, tolerante y voluntarioso. Tener fuerza de voluntad. Y el cuatro, no aceptar todo lo que escuchan o leen, sino reflexionar e investigar al respecto y obtener un criterio de conceptos personales. O sea, es lo que tradicionalmente el muy sublime maestre, eh, el doctor de la Ferrier, recalca mucho en el sentido de que como somos entes pensantes, sí, por esa conciencia que tenemos desarrollada, sí, tenemos esa capacidad de pensar, ¿verdad? Y esas neuronas que nos hacen esa función, pues ejercitarlas, ¿no? Porque cuando se acepta totalmente todo, así, sin pensarlo, o rechazar absolutamente todo, inhibe ese desarrollo del pensamiento, ¿verdad? Entonces, la única forma de hacer que esas cientos de miles de millones de neuronas que tenemos se activen, ¿verdad? Analizando las cosas, ¿verdad? Analizando todos los conceptos, reflexionando y obteniendo una verdad propia, una verdad, ¿verdad? Que sea de nosotros, que no sea la que escuchamos o la que leemos. Tal vez aceptarla inicialmente, pero sin embargo, buscar algo más allá de lo que nos dicen o de lo que eh, se dice tradicionalmente, ¿verdad? ¿Sí? Buscar mayor información, buscar un ahondamiento para quedar nosotros como individuos completamente satisfechos de los conceptos. Y por esa razón, una vez que ya conocemos estos requisitos, que no son difíciles de lograr, pues sean bienvenidos a aprender, comprender y compartir, escudriñando el saber oculto de la verdad, con responsabilidad, investigación, disciplina y aspirar a ser reales y solares estudiantes de la iniciación, ¿verdad? Es algo muy simple, muy sencillo. Y como este término está muy mencionado, el término de iniciación, pues veamos el punto de vista del maestre a qué se refiere al decir esto de iniciación. Iniciación es la tradición organizada y conservadora de las ciencias secretas. Sus bases son inmutables, pero un conjunto de conocimientos es aportado en cada época, según la ley de evolución de todas las cosas. ¿Sí? Entonces, la iniciación, ¿eh? En esta parte operativa, ¿sí? Es toda esa organización, esa asociación o institución que se encarga de conservar las ciencias secretas. Secretas del latín, que significa sagrado. Está secreto, está sagrado. Un secreto es sagrado, ¿sí? Y me referiría básicamente pues, a la astrología, la magia y la alquimia, ¿verdad? Aprovechando este próximo, que será 2 días más, el advenimiento de esos Reyes Magos, ¿verdad? Que precisamente traían esos regalos del oro, el incienso y la mirra a, a ese individuo, esa persona que realmente renazca para una nueva etapa en su vida, ¿sí? No me refiero a Jesús, el conocido por nosotros en el aspecto religioso o en el aspecto histórico, sino más bien
en en la cristalización interna que tenemos, ¿verdad? Al recibir esta energía en estos días. A partir del solsticio de invierno aquí en el hemisferio norte, pues tenemos esa oportunidad de que algo renazca en nosotros, ¿sí? Esa pureza, esa limpieza del alma, del corazón, de la mente, ¿sí? Que hay una posición especial, específica de la tierra, como quien dice el polo norte celestial, ¿verdad? En esa posición anual que tiene, pues tiene la oportunidad de recibir esa energía cósmica a través de los logos planetarios Saturno y el Sol, ¿verdad? ¿Por qué Saturno? Porque Saturno en la tradición astrológica es el regente de Capricornio, ¿sí? Pero en esta tradición astrológica Saturno se caracteriza por su frialdad, por su lejanía, ¿sí? Por lo que la oscuridad, al estar alejado, está más oscuro, ¿sí? Los cuerpos, ¿no? Sin embargo, a pesar de la oscuridad, puede ser visible por el ser humano a simple vista, ¿sí? Como un puntito de luz, esa luz que es reflejada precisamente por el sol. Entonces, dentro de ese zodiaco, como nuestra zodiaco es solar, nuestro zodiaco tropical es solar, ya que el sol va anunciando el ingreso de cada signo, ¿sí? Y el sol anuncia la entrada del signo de Capricornio, precisamente en el solsticio de invierno acá en el hemisferio norte, ¿verdad? Verano en el hemisferio sur, ¿verdad? Pero es el mismo signo, Capricornio, pero cuyo regente es Saturno. A diferencia de Saturno, el sol es cálido, relativamente cercano, hay mucha luz, ¿sí? El calorcito que nos genera este, estos rayos luminosos al entrar en contacto con con la atmósfera, pues producen este calor, ¿verdad? Entonces, como si fuera un choque, ¿verdad? Un cortocircuito entre Saturno y el Sol en este ambiente. Ese cortocircuito, esa chispa de luz, ¿verdad? Para algunos que están preparados en la humanidad, en el globo del globo terráqueo, ¿sí? Su alma, su corazón, su mente, su espíritu se ilumina, ¿verdad? Y ahí es donde ocurre ese renacimiento, esa cristalización, ¿verdad? Precisamente por esa razón, dentro de 3 días, ahorita estamos a 4, al tercer día, el 3 de enero, aproximadamente el 3 de enero, es el máximo acercamiento que tiene el Sol con respecto a la Tierra. Entonces, entre el 3 y el 6 existe esa energía cósmica que nos invita a renacer, ¿sí? A purificarnos, a limpiarnos. Y por eso es esta fecha, ¿verdad? Importante para nosotros, porque para el colegio porque es precisamente eh, para recibir ampliamente esa energía cósmica, ¿sí? Esa luz divina que va a iluminar nuestra vida, ¿sí? Y eso es anualmente, ¿verdad? Lo que pasa es que a veces inconscientemente, pues la vivimos en una forma nostálgica, de tristeza, en la mayoría de la gente, porque como vivimos en el invierno acá, la mayor parte de la gente vive en el hemisferio norte. Entonces son épocas así de nostalgia, ¿verdad? O también de ofrecer algo de su vida para la gente, para los conocidos, sin darnos cuenta precisamente que es precisamente por ese chispazo de energía sutil que nos llega a la conciencia. ¿Eh? Bien, esta iniciación no es una doctrina,
sino el estudio de todas ellas, cuya finalidad no promete nada, ni paraíso, ni nirvana, ni mundo empirio, ni cielo, ni campos elíseos. Al contrario, ella pide todo: pruebas, sacrificios, abnegación, disciplina, fuerza de voluntad, estudio, etcétera. Háganme cuenta que son los requisitos para pertenecer a este colegio: pruebas, sacrificios, abnegación, disciplina, fuerza de voluntad, estudio, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a requerir, ¿verdad? No obligadamente, porque dentro de la iniciación también un concepto bien claro, bien definido, es la no obligatoriedad, ya que nuestro libre albedrío, ¿verdad?, en forma inconsciente impide que esa obligación exista, una obligatoriedad exista. Y cuando se acepta así a regañadientes, ocurre algo en nuestro cerebro que nos impide crecer, ¿verdad? Por eso siempre tenemos que estar conscientes de la vida, de lo que sucede a nuestro alrededor, pero siempre estudiando, tratando de comprender este mundo que nos rodea, ¿sí? Entonces, el estudio desde el punto de vista del maestro Laferrier, el estudio iniciático, ¿sí?, no promete nada, ¿verdad? O sea, no prometemos que vamos a lograr tal nivel de conciencia o esto, no, todo será individual, ¿verdad? ¿Sí? El trabajo será individual, sobre todo si se practica, si se lleva a cabo el estudio que estemos haciendo. La iniciación no es posible por escrito únicamente y sin directivas de otro ser humano diferente solamente por su espíritu más evolucionado, ¿sí? Entonces, dentro de este colegio, lógicamente, habrá personas, habrá seres humanos muy desarrollados en lo que se refiere a la conciencia, a la capacidad de comprender, pues, los sucesos, los estudios, su aplicación, ¿verdad? Entonces, entre nosotros mismos, pues vamos a tratar de ayudarnos unos a otros para comprender mejor esta, esta parte iniciática de los estudios, ¿verdad? ¿Sí? Aquí se habla de un ser humano, o sea, y cualquier ser humano es diferente a los demás, ¿verdad? Pero si uno tiene, como decimos aquí en la institución, una amplitud de conciencia más grande, una conciencia más desarrollada, pues ese será nuestro guía automáticamente. No implica aquí la edad, ¿verdad? La edad cronológica o la edad biológica, sino más bien el nivel o el estado de conciencia que lo manejamos nosotros aquí en la institución, ¿verdad? La iniciación corresponde a algo a tal punto sublime y grandioso que la definición misma no puede analizarse gramaticalmente, sino que debe vivirse, ¿sí? Entonces, la iniciación no es estar simplemente estudiando, yéndose a las bibliotecas, al internet, a consultar teorías, sino más bien debe de vivirse la iniciación, ¿verdad? La iniciación debe ser real, verdadera, y se le llama solar porque está activa, porque da luz, que comparte, ¿verdad? No se queda con lo suyo, sino que lo transmite de alguna forma u otra, lo está vivenciando, no solamente para uno, sino para los que le rodean, para mucho más en el exterior. Pues la iniciación debe de vivirse, no es simplemente un estudio teórico. Y lo que pretendemos a través de este colegio es encontrar la verdad que lleguemos a esa verdad particular, ¿verdad? Y son cuatro las verdades esenciales o cuatro las ciencias trascendentes del origen de aquello. De aquello. ¿Qué es el aquello? El Tat, el todo, el ser de seres, la inteligencia superior que gobierna el mundo, de Dios,
del gran arquitecto del universo, de aquello donde no existe ni el tiempo ni el espacio, pues todo está ocupado por el infinito y lo eterno. Y esas verdades esenciales, pues es la teogonía, la cosmogonía, la androgonía y la fisiogonía, ¿verdad? Porque son los grandes misterios que pasarán décadas todavía para ir descubriendo esos misterios, ¿verdad? El misterio ya existe, pero no sabemos cómo, cómo surge realmente esto, ¿no? Dios, ¿quién es Dios? ¿Qué es Dios? ¿Qué es aquello que promueve la vida en el universo entero? ¿Sí? ¿Cómo es? Si es que es algo o es aquello. ¿Qué es? Pues a través de la teogonía se trata de desmembrar ese misterio. El cosmos, ¿sí? El universo infinito, será eterno, o sea, que nunca ha sido creado, que siempre ha existido, ¿sí? Y esos cuerpos, a su vez, esa emanación de esos cuerpos, tendrán algún efecto real, verdadero, sobre los espíritus, sobre los cuerpos humanos, cuerpos vivos, ¿verdad? Pues la cosmogonía nos dará ese estudio, esa verdad. Tal vez algo se sepa más del ser humano, ¿verdad? Cómo se genera, cómo se crea el ser humano, ¿verdad? ¿Sí? Esa unión de un par de células, la masculina y la femenina, el espermatozoide y el óvulo, todo lo que es la genética, ese estudio, esa multiplicación de las células para ir creciendo etapa por etapa al individuo, al ser humano, ¿sí? Pero sin embargo, grandes misterios existen todavía sobre su evolución propia, sobre la reencarnación, sobre el trabajo de la mente, el cerebro, ¿sí? Todavía hay muchas incógnitas en el ser humano que la androgonía nos puede dar algunas pautas para comprender a este ser humano eh, terrestre, ¿verdad? La misma tierra, ¿verdad? Sí, cómo es que tiene todas las facultades para generar este tipo de vida que tenemos y con todos los demás seres vivientes, ¿verdad? Los animales, las plantas, ¿verdad? Los minerales, que todos están en un proceso de evolución. ¿Por qué? ¿Hacia dónde vamos a través de esa evolución? ¿Qué pretendemos con continuar estos ciclos de vida? Si es que existe la reencarnación y esas cosas, pues la tierra, la fisiogonía, nos dará una idea de cómo puede ser este proceso. Entonces, estudiar la verdad, ¿verdad? Encontrar la verdad absoluta de las cosas. Y el mismo maestre nos pregunta, pero ¿qué es la verdad, verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Sí? Y él le pone por título, esta palabra se menciona continuamente, Yod, Hi, Bau, Hi, ¿verdad? Ese alfabeto secreto, alfabeto sagrado, como es el hebreo, ¿verdad? Aquellos alfabetos que contengan 22 letras son sagradas, estos alfabetos. Y una de ellas es precisamente el hebreo. Esa palabra, ¿qué significa? Porque está incrustada la Ji en Dios y otra vez la Yod en Dios, la Ji en el universo, la Bau en el ser humano y la Ji luego nuevamente se repite en la tierra, como si hubiera un paralelismo entre el universo y la tierra, ¿sí? Y algo que nos nutre, que nos alimenta a través del Dios en el ser humano, ¿sí? Son misterios por resolver, ¿verdad? Y qué bueno que estamos nosotros interesados en descubrir esta verdad, ¿verdad? ¿Sí? Por lo tanto, es largo el proceso de estudio, ¿sí? A través de estas ciencias teogónicas, cosmogónicas, androgónicas y fiogónicas.
no habrá una fecha que digamos, en 3 años encontraremos esto, en 10 años, podemos pasar toda la vida tratando de encontrar esta verdad, pero aquí en esta lámina, lámina que nos propone el maestre, pues ahí tenemos que empezar a escudriñar estos misterios que envuelven al ser humano. ¿Sí? Pero ¿qué es la verdad? La verdad, como lo enunciaba el sublime hermano mayor, ¿sí? La verdad es todo el conjunto de verdades y mentiras, semiverdades y semimentiras, que suman la verdadera y absoluta verdad, ¿sí? Entonces, nuestros puntos de vista serán verdades, ¿verdad? Habrá otros colegios, otras personas, otras instituciones que a tal tema lleguen a una conclusión de verdad, tal vez muy diferente a la de nosotros o diferente a la otra o a la otra versión, ¿verdad? Todo eso, sin embargo, es la verdad, ¿sí? ¿Y qué es lo que sucede aquí? ¿Verdad? Que el ser humano está aplicando su trabajo neuronal, ¿verdad? A través de la filosofía, del filosofar, ¿verdad? No la filosofía universitaria, tal vez en parte, ¿no? Yo me refiero a una filosofía natural propia, que es la de investigar, escudriñar, ¿verdad? Conjugar términos, conceptos y hacer una verdad propia, ¿verdad? A esa es la filosofía, desde mi punto de vista, algo natural, ¿verdad? Algo natural que existe en el ser humano. No quedarse con lo suyo, con lo que les transmiten, sino siempre ir más allá, buscando la verdad para uno, ¿verdad? Entonces nuestras semiverdades o nuestras semimentiras tendrán cabida en este colegio, ¿verdad? Pero lo más interesante sería que cada quien obtuviera su propia verdad, ¿verdad? Esas ciencias secretas de las cuales habla el maestre, ¿verdad? Es el puente que une a las ciencias oficiales con las ciencias del origen o de la verdad esencial, ¿sí? ¿Cómo podemos estudiar o buscar información o aplicación en la teogonía, cosmogonía, androgonía y fisiogonía si desconocemos las ciencias sagradas? ¿Sí? Entonces, en lo que se refiere a las ciencias oficiales, pues creo que no hay problema, ¿no? Nuestras nociones de física, química, biología, psicología, matemáticas, astronomía, filosofía, genética, historia, etcétera, yo creo que será relativamente fácil buscar información de este tópico oficial, científico, material, ¿verdad? Sí, pero hay algo más sustancial que solamente la materia, la parte material de las ciencias oficiales, ¿verdad? Para llegar a la ciencia de la verdad esencial, pues tendremos que recurrir a las ciencias sagradas, con todo el derivado que pudiera existir en cada una de ellas, ¿no? ¿Sí? Entonces, las ciencias sagradas es el puente que une el conocimiento material humano con la sabiduría trascendental sagrada, ¿sí? Entonces, lo que vamos a estudiar nosotros inicialmente será este tópico del medio, ese puente que une lo material humano con lo sagrado divino, ¿sí? Pero a través de las ciencias sagradas. Y para eso pues tendremos un temario, ¿verdad? Un temario. Por ejemplo, algo del temario incluirá lógicamente el simbolismo, la teurgia, la astrología, el yoga, la hermenéutica, la astrosofía, la cabalá, el esoterismo, la arqueometría, la alquimia, la magia, la cosmogenética, etcétera, ¿verdad?
Es algo, digamos, básico esto, ¿verdad? Pero, pero para encontrar esa verdad esencial, tendremos que escudriñar todavía mucho más tópicos diferentes al que está aquí plasmado, ¿verdad? Todo desde nuestra perspectiva, desde nuestro punto de vista, ¿sí? ¿Sí? Cada una de estas ciencias de este temario, pues nos llevará tiempo. Ojalá que en un fin de semana acabemos todo lo de simbolismo, todo lo de teurgia, todo lo de astrología, todo lo de yoga, etcétera. Eso es imposible, ¿eh? Pues pasarán semanas y semanas para analizar un solo tema, ¿verdad? ¿Sí? Eh, lo cual implica, pues, perseverancia en el estudio, ¿verdad? No quitar el dedo del renglón de las dudas, de las inquietudes que tenemos y unos a otros compartir las conclusiones a las cuales hemos llegado, ¿verdad? Pero es un trabajo arduo, ¿verdad? Un trabajo muy, pues muy personal, ¿verdad? Claro, diremos o haremos algunas síntesis o pautas a seguir y todo lo demás les corresponderá a ustedes, ¿no? Por ejemplo, los estudios serán quincenales vía Zoom, se darán bosquejos o introducción a ciertos temas, pero se tendrán que dejar tareas de investigación y complemento al estudio. Y tal vez 2 veces al año realicemos algunos encuentros en el ashram para ahí platicar más bien presencialmente, que es importante esto, ¿no? No solamente conocernos por esas pantallitas del Zoom, ¿verdad? Sino también presencialmente, pues para hacer unos encuentros ahí, eventos en los cuales de aclarar ciertos conceptos de un par de temas de estudio, ¿verdad? Es lo que se pretende, ¿verdad? Así, grosso modo es este, pues este colegio, ¿verdad? Este Colegio Internacional de Teurgia y Astrología, que hoy inicia formalmente el trabajo, ¿verdad? Inicia así, como quien dice, abrimos este parteaguas de estudio. No es nuevo, a lo mejor estos temas ya los conocen, ya los han manejado, algunos más, otros menos, pero ya los conocemos en general. Sin embargo, nos tocará a nosotros concluir en algo personal, ¿verdad? Que no queda únicamente en la teoría que aprendí allá o acullá, o que investigué aquí, sino más bien adentrarse un poquito más y sobre todo compartir, ¿verdad? Bueno, así, grosso modo es la presentación de pues de esta colegio, ¿verdad? Sí, y solamente aclarar algunas preguntas, algunas dudas que tengan y con gusto, eh, pues entre todos vamos a tratar de llegar a alguna conclusión. Entonces, si tienen algunas preguntas, por favor, tienen el derecho de palabra. Alejandra de Durango tiene una pregunta, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Muchas gracias, maestro. Saludos Buenas desde noches. Durango. Oh, Me gustaría, bueno, yo creo que esto va a ser de los temas que vamos a ver ahora, posteriormente, pero bueno, ahí mencionaba que, o sea, que íbamos a ver temas esotéricos y exotéricos. O sea, supongo que nos va a explicar la diferencia y en qué consiste cada una de ellas, ¿verdad? Porque a mí estos dos términos se me mezclan. Es esa la pregunta. ok. Bueno, la parte exo, como su nombre lo indica, es el exterior, ¿sí? La forma visible. Pero sin embargo hay una parte oculta,
Por mencionar algo así, un ejemplo así sencillo, simple, ¿verdad? Que está relacionado con esta época pasada, que yo creo que todos la vivimos, la disfrutamos, ¿verdad? La época navideña, ¿verdad? En esa época navideña, pues nace el, el Nazareno, ¿verdad? ¿Sí? No el de Nazaret, porque Nazaret es un lugar, es un espacio, Nazaret. Sin embargo, el término nazareno implica un concepto vivencial, ¿verdad? ¿Sí? Es un estado de conciencia. Entonces Jesús, el Nazareno, no Jesús, el nacido en Nazaret, ¿ok? Lo cual quiere decir entonces que este individuo, esta persona, este Jesús, el Nazareno, ¿verdad? Tiene una misión que cumplir como Mesías, como avatar. Esa historia, pues ya la conocemos, ¿verdad? Pero él selecciona 12 discípulos, ¿verdad? Escoge a 12 discípulos. Cada uno de ellos está asociado con un signo zodiacal, ¿sí? Si estudiamos detenidamente la vida de estos apóstoles, ¿verdad? Nos daremos cuenta que cada uno de ellos está relacionado con un signo zodiacal. Son 12 apóstoles, son 12 signos zodiacales. Para darles una idea, ¿verdad? Hay uno de ellos, ¿verdad? Que cuando el templo está siendo invadido por los comerciantes y este Jesús lo saca, Jesús, el maestro Jesús, lo saca a latigazos, lo saca de ahí, dice, es que ese no es un lugar para estar aquí. Y uno de sus apóstoles le dice, ¿verdad? Eh, sintéticamente le dice, dad al César lo que es al César y de Dios lo que es de Dios, ¿verdad? ¿Qué signo corresponde a ese apóstol? Algo que tiene que ver con el aspecto de los dineros, ¿verdad? De los recaudación de impuestos, Ujú. etcétera, ¿no? Y así hay uno que, sin embargo, es el que inicia todo, ¿sí? Será Aries, etcétera, ¿ok? Bueno, dentro de esos 12 discípulos, ¿verdad? Había dos de ellos, siempre la polaridad presente, la solar y la lunar, se presentan en la iniciación, ambas polaridades, ¿sí? Es esos cuentos, esas leyendas mágicas, hasta infantiles, que se van transmitiendo a través de los juegos, de las rondas, de las leyendas, de los mitos. Siempre hay dos polaridades. Toca decirle a uno de ellos, ¿verdad? Pedro, piedra eres, ¿verdad? Es algo que va a ser visible su trabajo, ¿sí? Va a ser exotérico su trabajo, ¿sí? Ok. La esencia de lo que haya captado Pedro, él la tiene que realizar hacia afuera, hacia los demás, exotéricamente hablando. Sin embargo, a Juan, que representa el escorpión, y el escorpión, la palabra clave es callar, le dice, para ti te tengo algo más especial, y es algo secreto, oculto, guardado, reservado, que es el esoterismo, lo esotérico. Entonces, en esta era de pasada, la era de Piscis, por ejemplo, está clasificada las eras en positivas y negativas, por la polaridad que existe. En la era negativa, lo que eran los colegios iniciáticos, ¿verdad? Permanecieron ocultos, guardados, y solamente había centros esotéricos, centros de ocultistas, que daban sus conocimientos hacia la gente que cumpliera ciertos requisitos. Era algo exotérico. Sin embargo, la parte secreta permaneció oculta, ¿verdad? Hasta que Ujú. viene el avatar de la era del Aquarius, ¿verdad? Que asigna a uno de sus discípulos, el maestro, ¿verdad? A que reabra esa parte secreta,
¿verdad? Y la reabre nuevamente al mundo. Del esoterismo pasa al exoterismo, ¿verdad? Y es a través de los colegios iniciáticos que se reabre ese saber, pero sin embargo, reservado, reservado, ¿sí? Tiene que haber una serie de requisitos de acuerdo a las épocas que estamos viviendo, ¿sí? Para pertenecer a esos colegios iniciáticos, ¿verdad? Y la parte exotérica va perdiendo su valor prácticamente desde la Asunción de la Virgen María en 1950. Desde ahí empieza a perder valor esa parte exotérica del cristianismo y sobre todo se recalca más en el Segundo Concilio Ecuménico del Vaticano, que fue en 1960 con el Papa Juan XXIII, ¿verdad? A partir de ahí todavía hay esa parte exotérica del cristianismo empieza a pasar las filas de lo común, de lo corriente, ¿verdad? Pero lo íntimo, lo secreto, lo sagrado, perdura a través de los colegios iniciáticos que se abren nuevamente hacia el mundo, ¿sí? Es una forma para explicar cómo hay una parte visible y una parte invisible de las cosas. La visible es la exo con X, ¿verdad? Y la secreta, ¿verdad? La que reúne ciertos requisitos, ¿cómo se llama? Del silencio, del callar, es la parte esotérica, ¿ok? Gracias, maestro. Ok, para servirle. Muchas gracias, maestro. Adelante, Julia. Y buenas noches, maestro. Buenas noches a todos. Buenas noches. Usted mencionó aquí, hasta yo lo anoté, porque me gustaría saber, dijo usted que la verdad es todo el conjunto de verdades y mentiras, semiverdades y semimentiras que suman la verdadera y absoluta verdad. Aquí yo estoy contrariada porque, o sea que la verdad es a medias o para mí puede ser una verdad absoluta o a medias y para otra persona puede ser la verdad totalmente diferente. ¿O a qué se refiere cuando dice que las verdades son semiverdades o la verdad son semiverdades y son semimentiras? Sí, exactamente. Lo que acabo de narrar de los apóstoles, que cada apóstol representa un signo zodiacal, es una verdad. Pero si usted va con los ministros de la iglesia, va a decir, no, totalmente falso eso, ¿verdad? Entonces, mi verdad se convierte en una semiverdad, que ¿cómo comprobarlo, ¿verdad? Aunque venga escrito ahí ciertas palabras sustanciales que indican la tendencia de cierto signo zodiacal, ¿sí? Sin embargo, no todo mundo la aceptará al pie de la letra. Una verdad es semiverdad para algunos, pero la verdad de ellos es, no, que por obra y gracia del Espíritu Santo alcanzaron ese estado de beatitud, de misticismo, de adoración a su maestro, y es así, o sea, es algo humano, es una verdad, pero como yo les puedo rebatir esa idea, su verdad se transforma en semiverdad, porque algo ocurrirá en ellos que dirán, o al contrario, que hará algo en mí que dirán, pues tienen la razón, es posible eso que dicen. Pues las verdades se convierten en semiverdades y por lo tanto serán también mentiras, mentiras a medias, ¿no? ¿Sí? Lo que se pretende es que cada quien tenga su propia verdad y la mía, pues la mía es mía, o sea, yo ya estoy segurísimo que los 12 apóstoles representan un signo zodiacal, porque en la misma Biblia dice, y hay un árbol que dará 12 frutos diferentes al año, ¿eh?
Y en todo, no existe, tal vez, sí exista un árbol que dé 2 o 3 frutos diferentes, ¿verdad? Pero 12, un árbol, será muy, muy raro, ¿no? Y se refiere más que nada al árbol de la vida, ¿sí? Y nuestra vida está sujeta a los movimientos cósmicos, ¿verdad? Y para entender nosotros esos movimientos cósmicos, creamos los seres humanos el zodiaco, ¿sí? El zodiaco lo vivimos anualmente. Ahorita, por ejemplo, todos los 8.000 millones y tantos habitantes de la Tierra están bajo la influencia de Capricornio, ¿sí? Todos, ¿verdad? ¿Sí? Y ya dentro de poco, de Acuario, y un mes más de Piscis, etcétera, ¿verdad? Entonces son los frutos, ¿verdad? Lo que vamos colectando por las experiencias de cada signo zodiacal en el cual estemos avanzando nosotros. Algunos frutos para unos serán ricos, maduros, para otros serán verdes, ¿verdad? Le falta madurez y tendremos que pasar por múltiples experiencias para tener esos frutos maduros de cada signo, ¿verdad? El árbol de la vida, ¿verdad? A eso me refiero de las semiverdades. Y cada quien tiene sus conceptos, ¿verdad? Propios, y eso es válido, ¿verdad? Porque la vida es individual, ¿verdad? El alma es individual. Y el espíritu, el simiente de vida, es individual también, ¿sí? ¿Ok? Bueno, Gracias, maestro. gracias. Muchas gracias, maestro. De Torreón, Edna Lorena tiene una pregunta. Adelante, Edna. Hola, maestro, buenas noches. Buenas Buenas noches a noches. todos. Oiga, maestro, Saturno es regente de Capricornio y ese signo específicamente es el que tiene más cuidado sobre su salud o, bueno, ya digo todo lo que abarca, ¿verdad? Pero específicamente detalla la salud o, Bueno, tal vez la salud en cuanto a planetas esté relacionado más que nada con el planeta regente de la casa 6 del sí. individuo, ¿sí? En la casa 6 ahí vamos a tener el inicio de un signo, esa cúspide de ese signo lo gobierna un planeta, ¿verdad? Ujú, Ese planeta será el regente de su salud. Saturno lo que hace es, en términos generales, el que pone ese obstáculo, esa limitación, pero al mismo tiempo genera la fuerza de voluntad para salir avante en esa limitación que nos pone, sobre todo en cuestión del tiempo, ¿verdad? ¿Sí? Ya mencionamos en esos audios que enviamos de Saturno, ujú, ¿se acuerda? sí. Tiene que ver mucho con la parte del miedo, no el Ujú, miedo como tal, sino más bien esa necesidad que tenemos de descubrir cosas nuevas, pero que a veces tenemos una idea diferente a lo que nosotros queremos encontrar, ¿sí? No, no es un miedo como tal, sino más bien ideas nuevas, ideas que nos renueven nuestra vida, ¿no? Pero Saturno nos pone esa voluntad para salir adelante, la disciplina, ¿sí? O sea que se Saturno, caracteriza mucho en la fuerza de voluntad también. sí, Bueno, exactamente. específicamente. Ujú, Entonces, Saturno en relación con la salud, ¿verdad? Saturno es el tiempo, ¿no? El de la guadaña, ¿verdad? Si tenemos un descuido en nuestra salud, pues Saturno nos los va a recordar, ¿verdad? Nos va a decir, a partir de hoy, tu enfermedad que era, pues, pasajera, pero como no la cuidaste, ¿verdad? Ahora será crónica, ¿sí? Ahí pone él esa, esa limitación de lo que eh, nuestra vida que fue así superficial, descuidada, pero con el tiempo hay el resultado de ese descuido. ¿Qué efecto va a haber? Y ahí es donde Saturno dice, como te descuidaste, de esto padecerás. ¿Ok?
Bien, maestro, le entendí muy bien a todo lo que me explicó. Muy amable, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, maestro. Si alguien más quiere participar, por favor, levante su mano o abra su micrófono y directamente le puede hacer la pregunta al maestro. Si no, yo le preguntaría, maestro, ¿qué días vas a sesionar el colegio? Ah, ok. El tiempo, 1 hora, 2 horas. Bueno, es que van a ser temas de estudio, van a ser quincenales, como decíamos hace rato, ¿no? Los jueves, este día es el que nos abre la conciencia de crecimiento, de expansión, de aumento, ¿verdad? Júpiter, por ser regente del jueves, ¿verdad? Lo hemos escogido para tener esas actividades de estudio. Será la primera y la tercera semana de cada mes, ¿sí? Primer jueves del mes y el tercer jueves de cada mes, ¿sí? Pues dentro de 2 semanas empezaríamos con el tema, ¿verdad? Y ya en el grupo pues les avisaré cuál va a ser el tema para que vayan estudiando antes y llegar ese día ya con algo de conocimiento y que no sea algo novedoso, sino que ya tengan algo en la mente, ¿verdad? Muchas gracias, maestro. No nos Adelante. vamos a reunir administrativamente, que ahora vamos a hacer esto y ustedes aquello y yo esto y no, la administración va a ser la de segunda opción cuando nos reunamos, por ejemplo, en el ashram, ¿verdad? Digamos, cada 6 meses, pues tendrá que haber un grupo organizador, ¿verdad? De ese evento, ¿sí? Pero así que haya un vigilante, que haya un tesorero, no va a haber cobro de dinero, absolutamente nada de dinero de por medio, ¿no? ¿Sí? Sino simplemente estudiar, investigar, analizar y concluir conceptos personales, ¿ok? Sí, maestro. Adelante, Alejandra. Gracias. Maestro, ¿usted nos mandaría materiales de estudio o libros o sea, con lo que vamos o sea, vamos a llevar algún tipo de temario o usted únicamente va a ir checando cada tema y lo va a impartir? O va a haber como que un tipo así como que desglose de temas o cómo va a ser esta Sí, dinámica de estudio? y se me ocurre ahorita pensar referente a eso precisamente, ¿eh? Este, Empezaríamos por la hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica? Es ese proceso tal vez derive de Hermes. Tienes Hermes, ¿verdad? Pudiera ser el inicio de este estudio, ¿no? Sí. Yo les daría el tema, el temario, ¿verdad? Previo, antes de llegar a ese estudio. Y desglosaremos ese tema. O sea, así como ahorita, media hora, 40 minutos, ahí está el tema, ¿verdad? ¿Qué entendieron ustedes de esto? Pero ahora, complementenlo con alguna investigación personal, ¿verdad? ¿Sí? Yo nada más daré un bosquejo, una síntesis, pero no se queden o no se conformen con ese bosquejo o esa síntesis, sino ustedes llevar algo más. Tal vez algunos de ustedes que son más, digamos, eh, ¿cómo se llama? Cuidadosos, ¿verdad? Lleven así un archivo de el tema uno, el tema 2, el tema 3 y desglosado el uno lo vimos en tal fecha, de esto se trató, este es el archivo, etcétera, ¿verdad? Para los descuidados, como algunos de nosotros, pues vamos a seguir quincenalmente esto y esto y aquello, sin estudiar, sin analizar nada, sin profundizar. Simplemente captamos la teoría y ya, ¿verdad? Algunos de esos puede haber, ¿verdad? Sí, no se le va a investigar, no va a haber exámenes, aunque sí va a haber cuestionarios, ¿no? Sí,
como el que les puse hace rato, hace poco tiempo, de astrología, si me lo regresaron 10 de 400 personas, fueron muchas, ¿verdad? Y los otros 390 pues, no tuvieron tiempo, era muy sencillo, muy simple, ¿para qué se lo envío? ¿Verdad? Pero ojalá y lo tengan resguardado, ¿verdad? ¿Sí? Y ya cuando nuevamente repita ese tema, pues ya van a tener algo donde investigar, etcétera. Pero sí les daré un temario previo y uno posterior, ¿ok? Sí, gracias, maestro. Edna, adelante, por favor. Maestro, ah, maestro, ay, Sí, permítame. Ok. Y ahí también vamos a ver, en lo que vamos a estar viendo, la mitología es muy importante, me supongo. O sea, investigaríamos, mitología para de ahí basarnos pues, al estudio de la astrología. sí, claro. Por ejemplo, Prometeo. ¿Quién fue Prometeo? Ajá, ¿Sí? El que sí. robó el fuego a los dioses. ¿Pero qué significa eso? ¿Sí? Sí, realmente trajo el fuego para hacer aquí hogueras y poder guisar bien los alimentos. ¿A eso se referirá? ¿Verdad? Entonces, buscarle otro sentido al mito, a la leyenda, ¿no? ¿Sí? Este, ¿Qué significa el fuego? Robarle a los dioses el fuego. Y cómo este dios fue encadenado. O sea, no Ujú, me imagino qué tipo de cadenas, ¿verdad? Como para que un dios no pudiera romperlas, ¿no? Como hay un ave, ¿verdad? Se va corroyendo ahí eh, sus órganos, ¿verdad? Sus órganos y cómo renacen esos órganos. ¿Qué significa eso, ¿verdad? Ir más allá de la letra, ¿verdad? Y por eso es la hermenéutica, ¿verdad? mm. ¿Sí? Que trata de descubrir ese misterio con otras palabras, ¿verdad? Otra interpretación. ¿Sí? Actualizar el conocimiento, ¿verdad? Mitológico. Muchas gracias, maestro. Nos va a servir de mucho todos estos estudios. Claro que Sobre sí. todo que va a ser cada 15 días. Qué emoción. Qué nervios. Genes. Gracias. Y aquí podemos estudiar. Maestro, desde Oklahoma le mandan saludos y dicen, estamos pendientes con este nuevo colegio, muy interesante. Y Marta Raquel Herrera Rojas pregunta en qué horario serían las reuniones de los jueves. Pues a esta hora, ¿no? Más o menos 7, para no fallarle. ¿Eh? Como pues algunos llegaron después de las 7, ¿verdad? No quiero decir nombres, pero empezaría por mí mismo. Pues muy bien, maestro. Yo en lo particular reprobé ese examen y me dio pena mandarlo, todo así reprobado. Entonces, pero bueno, no sé si alguien más quiera tomar la palabra mientras se Este, animan. No, sí. le quería comentar que Es mientras que se animan. nadie reprueba nada. Ah, no, Simplemente bueno, es un aprendizaje, ¿verdad? Es una experiencia, ¿verdad? Pero nadie reprueba nada, ¿no? digamos que la mayoría de las preguntas no me las supe. Así sí, Quería- eso ya es diferente, ¿no? Le quería comentar, maestro, que ahorita está el mundo inmerso en lo que es la inteligencia artificial y bueno, Plutón va a entrar en Acuario allá por mayo, entonces se va a ver otro boom así de estas cosas de ciencia, ¿no? Y qué bueno que se abre este colegio porque es la contraparte, porque dejarle todo a la inteligencia artificial es como ya dejarle todo a las máquinas, ¿no? Entonces yo le agradezco que nos invite a este colegio de astrología y teurgia. Por mi parte, muy agradecido, maestro. Y no sé si alguien más quiera decir algo. Sí, porque toda la información la vamos a tener a la mano, información que se ha descubierto, que se ha investigado y que se tiene, ¿verdad? Pero como les dije, aceptar todo así como que nos los dijo el robot más evolucionado, pues no tiene cabida en un ser humano que es el creador de esos robots, ¿verdad?
pues, concluir en algo personal, algo que pueda ser válido para uno, ¿sí? Y no aceptar absolutamente todo, ¿no? ¿Sí? Muchas gracias, maestro. Pues mire, son las 8:11. Al parecer ya no hay más preguntas. Si usted quiere decir algo más o si alguien más quiere participar. Pues simplemente agradecerles su presencia, ¿verdad? Y aquí vamos a estar todos los que podamos, ¿verdad? A lo mejor hoy faltaron algunos que tenían el interés, pero como se va a grabar, afortunadamente, pues van a tener a la disposición lo que hemos platicado hoy, ¿verdad? Entonces, bienvenidos y vamos pues, a empezar a trabajar, ¿no? Ya mañana a través de esta grabación que se va a pasar al grupo, ¿sí? Se agregará algo más de lo que no se dijo hoy, ¿verdad? A lo mejor algo más del temario. Pues muchas gracias por todo y nos vemos para dentro de 2 semanas, ¿verdad? Dijimos primer y tercer jueves de cada mes. Hoy es el primer jueves del mes y del año, ¿verdad? Y nos vemos en el tercer mes, tercera semana del primer mes de este año. Bueno, El día 18. ¿ok? Gracias. Gracias, Gracias, maestro. maestro. Un abrazo. Gracias. Cuídese mucho. A todos. Igualmente. Saludos a la hermandad, a todos. Gusto Saludos. verlos. Claro que sí. Que pasen buenos fríos.